Esa noche, mientras las llamas de su fragua iluminaban las paredes de adobe, Gaudencio Valenzuela forjó el arma que cambiaría el destino de su pueblo, y el suyo propio para siempre. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a los tuyos? ¿Estarías dispuesto a manchar tus manos con el oficio de la muerte, aunque fuera para defender la vida? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un herrero que fabricó rifles y machetes. Es el relato de cómo un hombre de paz se convirtió en el armero de toda una comunidad, de cómo cada martillazo sobre el yunque resonaba como un latido de su conciencia, y de por qué en San Miguel de las Palmas, hasta el día de hoy, nadie entra a la herrería abandonada sin sentir el peso de aquellas decisiones. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato. Corría el año de 1913, cuando México ardía entre revoluciones y promesas rotas. San Miguel de las Palmas era un pueblo pequeño, de esos que se aferran a las faldas de la sierra como niños asustados. Casas de adobe con techos de teja, una plaza con su kiosco de hierro forjado, y en la esquina de la calle principal, la herrería de Gaudencio Valenzuela. Gaudencio era un hombre de manos enormes y palabra escasa. A sus 42 años, había dedicado toda su vida al oficio que aprendió de su padre Tranquilino, y este del suyo. En su fragua se componían arados, se herraban caballos, se reparaban rejas y candados. Era trabajo honesto, de esos que huelen a metal caliente y sudor ganado. Tenía esposa, Cleofás, una mujer de mirada firme y manos curtidas por el metate. 3 hijos, Macedonio de 16 años, ya casi un hombre, Natalia de 14, con ojos que brillaban como estrellas, y el pequeño Heraclio, apenas de 9 años, que seguía a su padre por la herrería como sombra fiel. Pero aquellos eran tiempos oscuros. Los bandidos merodeaban por la sierra como lobos hambrientos, hombres sin ley que se hacían llamar revolucionarios, pero que no servían más causa que la de sus propios bolsillos. Lo que nadie en San Miguel imaginaba era que esa paz frágil estaba a punto de quebrarse como vidrio contra piedra. Una tarde de marzo llegó al pueblo un arriero llamado Facundo Terrazas, con la cara marcada por el polvo del camino y noticias que helaron la sangre de todos. En San Isidro no quedó nada, dijo en la cantina con voz ronca. Los hombres de Silvano Paredes arrasaron el pueblo. Se llevaron todo, maíz, ganado, hasta las campanas de la iglesia, y a los que protestaron. Su voz se quebró. Mejor ni les cuento. El silencio cayó como losa sobre las mesas de madera. ¿Cuántos eran?, preguntó don Evaristo Medrano, el patriarca más respetado del pueblo. Más de 30, armados hasta los dientes. Rifles, pistolas, machetes, y vienen hacia acá. He visto sus fogatas en los cerros. Gaudencio apretó su jarra de pulque sin beber. Sus nudillos se pusieron blancos. Esa noche, el pueblo entero se reunió en la plaza. Las mujeres sostenían a sus niños contra el pecho. Los hombres, con sombreros en mano, miraban al suelo buscando respuestas que no estaban ahí. «Tenemos que defendernos», dijo Crescencio Ochoa, un ranchero de carácter recio. «Si no, seremos como San Isidro». «¿Defendernos con qué?», respondió amargamente Leandro Bustamante. «Tenemos escopetas viejas, algunos rifles que apenas funcionan. Ellos traen armas de verdad». Todos los ojos se volvieron hacia Gaudencio. Don Evaristo habló con la autoridad de sus 70 años. «Gaudencio, tú sabes trabajar el metal. Tu padre fabricó machetes que todavía cortan como el primer día. ¿Podrías...?» El herrero sintió cómo el peso de todas esas miradas caía sobre sus hombros como yunque de hierro. «Yo trabajo el metal para arados y herraduras, don Evaristo, no para matar». «No es para matar»,
intervino una voz femenina. Era Josefa Robledo, la maestra del pueblo. Es para defender. Para que nuestros hijos no terminen huérfanos, para que nuestras hijas no... No pudo terminar la frase. Gaudencio miró a su esposa Cleofas entre la multitud. Ella sostenía a Heraclio dormido contra su hombro, y con la otra mano apretaba la de Natalia. Sus ojos, normalmente tan firmes, rogaban en silencio. Sin saberlo, con la decisión que tomaría esa noche, Gaudencio estaba a punto de cambiar su vida para siempre. 3 días después, la fragua de Gaudencio ardía como boca del infierno. El herrero no había dormido más de 2 horas seguidas. El martillo subía y bajaba, como péndulo incansable marcando un tiempo nuevo. Macedonio, su hijo mayor, trabajaba el fuelle manteniendo las brasas al rojo vivo. «Padre, ¿está bien lo que hacemos?», preguntó el muchacho mientras el sudor le corría por la frente. Gaudencio detuvo el martillo en el aire. El metal al rojo brillaba entre las tenazas. «No lo sé, hijo. Pero sí sé que si no lo hacemos, tu hermana Natalia podría sufrir cosas que ni siquiera puedo pensar sin que se me revuelva el estómago. Y eso, muchacho, no lo voy a permitir mientras tenga aliento. El padre Cipriano dice que las armas son obra del diablo». «Y tiene razón», respondió Gaudencio golpeando el metal con fuerza renovada. «Pero el diablo ya está en estos cerros, y no trae sotana ni crucifijo, trae rifle y sed de sangre. Fabricó primero puntas de lanza porque el hierro abundaba más que la pólvora. Luego, machetes largos, de esos que podían cortar ramas gruesas. O algo peor, cada golpe del martillo resonaba en su pecho como latido de conciencia culpable. Pero lo que nadie esperaba era la visita que recibirían al 5.º día. Era cerca del mediodía cuando 3 jinetes entraron al pueblo. No eran bandidos, al menos no en apariencia. Vestían como rancheros prósperos, con zarapes de lana fina y sombreros de palma bien trabajados. El que encabezaba el grupo se bajó del caballo frente a la herrería. Era un hombre de unos 50 años, rostro curtido por el sol y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «¿Usted es Gaudencio Valenzuela?» «Servidor», respondió el herrero sin soltar el martillo. «Me llamo Renato Cisneros. Vengo de parte del coronel Abundio Gracia. Nos enteramos de que está fabricando armas». El aire se volvió denso como plomo fundido. «Fabrico herramientas para defender este pueblo, nada más». Renato sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «El coronel Gracia necesita un herrero de confianza, alguien que sepa trabajar el metal como usted. Le pagará bien». «Muy bien. Y su familia estará protegida». «¿Protegida de quién?» «De todos, Valenzuela. Estos son tiempos peligrosos. Un hombre con su talento necesita amigos poderosos». Gaudencio clavó el martillo en el yunque con fuerza. «Agradezco la oferta, pero mi lugar está aquí». La sonrisa de Renato se congeló. «Piénselo bien, herrero. Rechazar al coronel no es prudente». «Ya lo pensé». Los 3 jinetes se miraron entre sí. Renato montó su caballo con movimientos lentos, deliberados. «Que Dios lo acompañe entonces, Valenzuela. Va a necesitarlo». Y se fueron al trote, dejando una nube de polvo y amenaza en el aire. Macedonio, que había escuchado todo desde el fondo de la herrería, se acercó a su padre con el rostro pálido. «Padre, ¿quién es el coronel Gracia?» Gaudencio no respondió inmediatamente. Metió una pieza de metal al agua y el siseo del vapor llenó el silencio. «Es el jefe de los bandidos que vienen hacia acá, hijo, y acabo de ponerle precio a nuestras cabezas. Lo que sucedió después nadie lo esperaba. Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento. Así,
como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. Durante 2 semanas, Gaudencio trabajó como poseído. La herrería se convirtió en arsenal. Los hombres del pueblo venían en secreto, de noche, a recoger las armas. Lanzas, machetes, puntas de flecha, cuchillos largos de hoja fuerte. Pero el herrero sabía que no era suficiente. Contra rifles, el hierro tradicional poco podía hacer. Una madrugada, cuando todos dormían, Gaudencio desenterró una caja de madera que su padre había escondido bajo las piedras de la fragua. Dentro había planos, dibujos técnicos, medidas precisas. Eran diseños de rifles artesanales. Tranquilino Valenzuela, su padre, había sido soldado antes que herrero. Había aprendido el oficio de armero en la guerra contra los franceses, allá por los años 60 del siglo pasado. Pero cuando regresó a San Miguel, juró nunca más fabricar instrumentos de muerte. «El hierro debe servir a la vida, hijo», le había dicho en su lecho de muerte. «Úsalo para arar la tierra, no para sembrar cadáveres». Gaudencio sostuvo los planos con manos temblorosas. Las llamas de la fragua proyectaban sombras danzantes sobre el papel amarillento. ¿Qué diría su padre si lo viera ahora? Pero entonces recordó la voz de Josefa Robledo, para que nuestros hijos no terminen huérfanos. Recordó los ojos de Cleofas rogando en silencio. Recordó a Natalia riendo mientras ayudaba a su madre con las tortillas, y entonces, con el corazón partido en 2, comenzó a trabajar. El primer rifle le tomó 5 días. Era tosco, imperfecto, pero funcionaba. Lo probó en secreto en un barranco apartado. El estruendo del disparo resonó entre los cerros como trueno anunciando tormenta. Macedonio lo miraba con una mezcla de admiración y miedo. «Es increíble, padre. Es horrible, muchacho. Nunca olvides eso. Cada una de estas armas es un fracaso de la humanidad. Pero aquí estamos, fabricándolas para sobrevivir». Fabricó 3 rifles más, luego 6, luego 10. Cada uno requería horas de trabajo meticuloso, ajustando resortes, limando cañones, tallando culatas de madera de mezquite. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, comenzaron a sangrar. Pero no se detenía. No podía. Cleofas le llevaba comida a la herrería porque su esposo ya no iba a casa ni a dormir. «Te vas a matar trabajando así», le dijo una noche, con lágrimas en los ojos. «Si no lo hago, nos matarán a todos, mujer. Prefiero morir en mi yunque que ver sufrir a nuestra familia». Ella le tomó las manos lastimadas y las besó. «Eres el hombre más bueno que conozco, Gaudencio, y por eso mismo esto te está destrozando por dentro». Tenía razón. Cada martillazo sobre el cañón de un rifle era como un golpe a su propia alma. Pero el destino tenía otros planes y estaban a punto de manifestarse de la forma más cruel. Una tarde, Heraclio entró corriendo a la herrería. «¡Padre, padre! ¡Vienen jinetes!». Gaudencio dejó caer el martillo. Su corazón se aceleró. «¿Cuántos?». «Muchos». «Como 30 o más». Era el momento que todos temían. El pueblo entero entró en pánico controlado. Los hombres corrieron a tomar las armas que Gaudencio había fabricado. Las mujeres escondieron a los niños en sótanos y bodegas. El padre Cipriano abrió las puertas de la iglesia para quien quisiera refugiarse. Don Evaristo organizó la defensa con voz firme a pesar de sus años. «Crescencio, tú y tus hombres en el molino. Leandro, en el kiosco de la plaza. Gaudencio, tú conoces cada rincón de este pueblo. ¿Dónde nos ponemos?». El herrero, con un rifle artesanal en manos y el corazón golpeando como yunque, señaló posiciones estratégicas. Sus manos, que habían creado esas armas, ahora temblaban al entregarlas. Los bandidos llegaron al atardecer cuando el sol pintaba los cerros de naranja y rojo sangre. Venían a caballo,
levantando una polvareda que se veía desde lejos como nube de maldad. Al frente cabalgaba un hombre corpulento con bigotes espesos y mirada de hielo, Silvano Paredes, el coronel bandido. Detuvo su caballo en medio de la plaza desierta. Sus hombres se desplegaron en semicírculo, rifles en mano. «¡Pueblo de San Miguel!», gritó con voz que resonó entre las casas. «Venimos por provisiones. Entreguen lo que tengan y no habrá sangre. Resistan y no quedará piedra sobre piedra». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el viento entre los mezquites. Entonces, desde el campanario de la iglesia, se escuchó la voz de don Evaristo. «Este pueblo no se rinde, Paredes. Lárguense por donde vinieron». El coronel bandido sonrió como lobo ante corral abierto. «Así que quieren pelear, ¿eh? Muy bien». Hizo una señal con la mano. Y entonces, cuando todo parecía perdido, sucedió algo que nadie había previsto. El primer disparo vino de una ventana, una bala de rifle artesanal que silbó peligrosamente cerca de Silvano Paredes. El bandido se echó para atrás, sorprendido. «¡Tienen rifles!», bramó incrédulo. Entonces comenzó el infierno. De ventanas, tejados y esquinas, los hombres de San Miguel abrieron fuego. No eran muchos, tal vez 20 contra 30 bandidos, pero tenían ventaja, conocían cada callejón, cada pared, cada rincón, y tenían algo más. Estaban defendiendo a sus familias. La batalla duró hasta que la noche tragó los últimos rayos de sol. Los disparos iluminaban la oscuridad como relámpagos mortales. El olor a pólvora quemaba las narices. Los gritos de heridos rasgaban el aire. Gaudencio peleó como poseído. Cada disparo de su rifle era certero, pero no sentía triunfo, solo náusea, porque sabía que esas balas venían de su fragua, de sus manos, de su alma partida. Macedonio peleaba a su lado recargando rifles con dedos temblorosos. «¡Padre, se retiran!», gritó el muchacho. Era cierto. Los bandidos, sorprendidos por la resistencia feroz, comenzaron a replegarse. Habían perdido varios hombres y no esperaban encontrar un pueblo armado. Silvano Paredes, desde su caballo, gritó con rabia: «¡Esto no se queda así, malditos! ¡Volveremos!». Y se fueron al galope, dejando atrás 4 cuerpos tendidos en la plaza. El pueblo había ganado, pero el precio apenas comenzaba a cobrarse. Esa noche, mientras curaban heridos y contaban bajas, San Miguel lloraba y celebraba al mismo tiempo. Habían perdido 2 hombres, Casimiro Lara y Feliciano Solís, 2 rancheros valientes que murieron defendiendo el molino. Pero estaban vivos, el pueblo estaba de pie. Todos rodearon a Gaudencio en la plaza. «¡Nos salvaste, herrero!», gritaba Crescencio. «Sin tus armas estaríamos muertos». «Eres un héroe», añadió Leandro. Pero Gaudencio no sentía nada de eso. Miraba los 4 cuerpos de bandidos tendidos en el polvo. Eran hombres. Tal vez habían sido campesinos una vez, antes de que la revolución los convirtiera en lobos, y él los había matado, con armas fabricadas por sus propias manos. Don Evaristo se acercó y le puso una mano en el hombro. «Sé lo que sientes, muchacho, pero salvaste vidas inocentes esta noche». «Tomé otras, don Evaristo». «¿Cómo se balancea esa cuenta ante Dios?». El anciano no tuvo respuesta. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo reconstruía, enterraba a sus muertos, agradecía estar vivo. Pero sobre la herrería de Gaudencio cayó una sombra que nunca se levantaría del todo. Cleofas notaba que su esposo ya no era el mismo. Trabajaba en silencio, con movimientos mecánicos. Ya no cantaba mientras forjaba. Ya no jugaba con Heraclio en las tardes. «¿Qué te pasa, Gaudencio?», le preguntó una noche en la intimidad de su cuarto. «Tengo las manos manchadas, Cleofas, y no con el hollín de la fragua. Hiciste lo que debías».
¿Y eso lo hace correcto? Ella no supo qué responder. Pero el destino todavía tenía una carta más que jugar, y sería la más dolorosa de todas. 3 semanas después, llegó un mensajero al pueblo. Era un muchacho joven, apenas un adolescente, con una carta sellada. La carta era del coronel Abundio Gracia, y estaba dirigida a Gaudencio Valenzuela, herrero armero. Don Evaristo la leyó en voz alta en la plaza. Al pueblo de San Miguel de las Palmas, he sabido de su victoria sobre Silvano Paredes. Felicidades. También he sabido que un tal Gaudencio Valenzuela es responsable de armar a su pueblo. Le hago una oferta final. Trabaje para mí, fabrique armas para mi ejército, y San Miguel vivirá en paz bajo mi protección. Rechace, y arrasaré ese pueblo hasta los cimientos, y empezaré por su familia, herrero. Tiene 3 días para decidir. Coronel Abundio Gracia. El silencio que siguió fue como muerte misma. Gaudencio sintió que el mundo se derrumbaba. Miró a Cleofas, a Macedonio, a Natalia, a pequeño Heraclio, todo por lo que había luchado, todo por lo que había manchado sus manos. Estaba a punto de perderse. «No irás», dijo Cleofas con voz firme pero quebrada. «No te entregarás a ese demonio. Si no voy, los matarán, a ti, a los niños, a todos». «Entonces pelearemos otra vez», dijo Crescencio. Pero Gaudencio negó con la cabeza. «Gracia tiene 100 hombres, tal vez más. Arrasará este pueblo como tormenta de fuego. Y todo por mi culpa». «Por tu culpa no», dijo don Evaristo con firmeza. «Por tu valor estamos vivos». Esa noche, Gaudencio no durmió. Caminó por el pueblo vacío, mirando cada casa, cada esquina, el kiosco donde había peleado, la iglesia donde se refugiaron los niños, la escuela donde Josefa enseñaba a leer, y tomó la decisión más difícil de su vida. Al amanecer del tercer día, Gaudencio Valenzuela ensillaba su caballo frente a la herrería. Llevaba sus herramientas en alforjas de cuero, martillos, tenazas, limas. Todo lo que necesitaba un herrero. Cleofas lloraba en silencio, sosteniendo a Heraclio contra su pecho. Macedonio apretaba los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Natalia sollozaba. «No vayas, padre», suplicó Macedonio. «Encontraremos otra forma». «No la hay, hijo, y tú lo sabes». Se acercó a cada uno de sus hijos y los abrazó como si fuera la última vez, porque tal vez lo era. «Macedonio, cuida de tu madre y tus hermanos. Eres el hombre de la casa ahora. Padre, prométemelo». «Te lo prometo». Luego se volvió hacia Cleofas, tomó su rostro entre sus manos enormes, esas manos que habían forjado arados y armas, vida y muerte. «Has sido lo mejor de mi vida, mujer. Si Dios me permite, volveré. Si no, recuerda que cada decisión que tomé fue por ustedes». «Lo sé», susurró ella. «Por eso mismo no quiero que vayas. Por eso mismo debo ir». La besó en la frente, montó su caballo y sin mirar atrás salió del pueblo al trote. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Gaudencio llevaba algo más en sus alforjas, algo que cambiaría el destino de todos. El herrero y el tirano Gaudencio llegó al campamento del coronel Gracia al atardecer. Era un lugar en medio de la sierra, escondido entre peñascos y encinos. Decenas de hombres armados lo rodearon inmediatamente. Lo llevaron ante Abundio Gracia. El coronel era un hombre grande, de voz profunda y mirada calculadora. No era un bandido común. Había sido militar de verdad antes de que la ambición lo corrompiera. «Así que decidiste venir, herrero. Sabia elección». «No tuve elección». «Siempre hay elección, Valenzuela. Elegiste a tu familia sobre tu orgullo. Eso te hace inteligente». «¿Qué quiere que haga?» «Fabricar armas, rifles, machetes, lo que sepas. Tengo el metal, tengo las herramientas. Solo necesitaba al artesano».
¿Y si me niego ahora que estoy aquí? Gracia sonrió sin humor. Entonces uno de mis hombres cabalga a San Miguel y le prende fuego. Así de simple. Gaudencio apretó la mandíbula. Trabajaré. Sabía que lo harías. Durante 3 meses, Gaudencio trabajó en esa fragua de campamento. Fabricaba rifles, machetes, puntas de lanza. Cada pieza que salía de sus manos era perfecta, porque era un artesano, y no podía hacer las cosas mal, aunque lo intentara. Pero cada noche, solo en su tienda, lloraba en silencio. Había salvado a su pueblo para condenarse a sí mismo. Ahora armaba al mismísimo diablo que amenazaba toda la región. Los bandidos lo respetaban, algunos incluso lo admiraban, pero Gaudencio no quería respeto de asesinos. Una noche, Renato Cisneros, aquel hombre de la cicatriz que lo había visitado meses atrás, se sentó junto a su fogata. «No eres como nosotros, herrero». «Gracias a Dios». «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Porque a veces no hay caminos buenos, solo caminos menos malos». Renato asintió lentamente. «Yo también tuve familia una vez. También tomé decisiones difíciles, y mírame ahora. No soy como tú». «Todavía no», dijo Renato levantándose. «Pero cada día que pasas aquí, te pareces un poco más». Esas palabras atormentaron a Gaudencio más que cualquier amenaza. ¿En qué se estaba convirtiendo? Pero entonces llegó una noticia que lo cambió todo. Un mensajero llegó al campamento con reportes. El ejército federal venía hacia la sierra. El general Teodoro Escobedo, conocido por su mano dura contra bandidos, marchaba con 200 soldados bien armados. Abundio Gracia entró en furia. «¡Nos vamos al norte! ¡Empaquen todo!». Entonces miró a Gaudencio. «Tú vienes con nosotros, herrero. Te necesito». Prometió que si trabajaba, mi pueblo estaría a salvo. «Y lo está. Pero tu trabajo no ha terminado». Hicimos un trato. El trato cambió. Gaudencio sintió cómo algo se rompía dentro de él. Había sacrificado todo. Había manchado su alma. Y ni siquiera eso había sido suficiente. Esa noche, mientras el campamento dormía, Gaudencio tomó la decisión final. Salió de su tienda sigilosamente. Se dirigió al polvorín, ese lugar donde guardaban municiones y pólvora, y entonces sacó de sus alforjas lo que había llevado oculto desde San Miguel. Una mecha larga, preparada con aceite y trapos. Había aprendido de su padre no solo a crear, sino también a destruir cuando fuera necesario. Colocó la mecha, la encendió y corrió hacia los caballos. La explosión iluminó la noche como segundo sol. El polvorín estalló con fuerza que derribó árboles y despertó a medio campamento. El fuego se extendió rápido, consumiendo tiendas, provisiones, armas. En el caos, Gaudencio montó un caballo y escapó al galope. Detrás de él escuchaba gritos, disparos, confusión, pero cabalgaba libre. 3 días después, Gaudencio Valenzuela llegó a San Miguel de las Palmas. Estaba sucio, herido, exhausto. Pero estaba vivo. Cleofas corrió a recibirlo, llorando y riendo al mismo tiempo. Los niños se aferraron a él como náufragos a tabla salvadora. «Pensé que no volverías», sollozó su esposa. «Prometí intentarlo». Don Evaristo se acercó con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasó, muchacho?» «Destruí su arsenal. El ejército los alcanzará en días. Gracia está acabado». «¿Y tu vida?» «Vendrán por ti». «Tal vez, pero ya no tengo miedo. Hice lo que debía». El pueblo entero salió a recibirlo. Hubo abrazos, lágrimas, gratitud, pero Gaudencio no se sentía como héroe. Se sentía como hombre que había pagado el precio más alto por hacer lo correcto. Las semanas siguientes trajeron noticias confirmando lo que Gaudencio había logrado. El general Escobedo capturó a Abundio Gracia y a la mayoría de sus hombres. Los bandidos fueron juzgados y ejecutados.
La sierra volvió a respirar con cierta paz. San Miguel de las Palmas estaba a salvo. Pero la herrería de Gaudencio Valenzuela nunca volvió a ser la misma. El herrero regresó a su oficio, pero con una condición. Nunca más fabricaría armas, ni siquiera cuchillos de cacería, solo arados, herraduras, rejas para ventanas, herramientas de vida, no de muerte. Sus manos, esas manos enormes que habían salvado a todo un pueblo, temblaban cada vez que sostenía el martillo. Las pesadillas lo visitaban cada noche, veía los rostros de los hombres que había matado, escuchaba el estruendo de explosiones, sentía el peso del hierro convertido en arma. Cleofas lo cuidaba con paciencia infinita, lo abrazaba cuando despertaba gritando, le susurraba palabras de amor cuando el silencio lo consumía. Macedonio aprendió el oficio de su padre, pero solo la parte noble. Herrar caballos, componer arados, forjar candados. Natalia creció y se casó con un maestro de pueblo vecino. Heraclio se hizo comerciante, nunca tocó un martillo. Y Gaudencio envejeció en su fragua, con el cabello blanco como ceniza y las manos marcadas por el trabajo de toda una vida. Años después, cuando ya era un anciano, un día llegó a la herrería un joven soldado. Traía el uniforme del Ejército Federal y una carta oficial. ¿Es usted Gaudencio Valenzuela? Soy yo. El general Escobedo me envía. Quiere agradecerle personalmente. Dice que sin su acto de valor, Abundio Gracia habría escapado. Quiere condecorarle. Gaudencio miró al joven soldado con ojos cansados. Dígale al general que agradezco la intención. Pero no quiero condecoraciones. Solo quiero que me dejen trabajar en paz. Pero usted es un héroe, señor. Los héroes son los que murieron defendiendo sus pueblos. Yo solo soy un herrero que hizo lo que tenía que hacer, y cargo con ese peso cada día. El soldado no insistió. Se fue con la carta sin entregar. Gaudencio Valenzuela murió a los 73 años, en su herrería, con el martillo en la mano. Cleofas estaba a su lado, sosteniéndole la otra mano. Sus últimas palabras fueron: «El hierro sirve a quien lo forja, úsenlo para vida, no para muerte». Todo el pueblo asistió a su funeral. Le hicieron un velorio de 9 días, como se hace con los grandes hombres. El padre Cipriano, ya muy anciano también, dio una misa hermosa. Y cuando lo enterraron en el cementerio de San Miguel, bajo un mezquite viejo, grabaron en su lápida de piedra: Gaudencio Valenzuela, herrero, protector, padre, hombre de paz que conoció la guerra. Y así fue como un herrero de manos enormes y corazón noble salvó a todo un pueblo, sacrificando su propia paz para defender a los suyos. Porque en la vida, las decisiones más difíciles son las que no tienen respuestas fáciles. Y a veces, hacer lo correcto significa cargar con el peso de esas decisiones hasta el último día. Cuentan los ancianos de San Miguel de las Palmas que la vieja herrería sigue ahí, abandonada pero respetada. Nadie la ha tocado, nadie se atreve, porque ese lugar guarda la memoria de un hombre que eligió proteger en lugar de huir, que se enfrentó al mal armando primero a su pueblo y luego destruyendo al enemigo desde dentro. Y aunque el precio fue alto, noches sin sueño, manos que temblaban, alma que nunca sanó del todo, Gaudencio Valenzuela supo hasta el final que había tomado la decisión correcta. Porque cuando todo lo demás desaparece, cuando el polvo del tiempo cubre los caminos y las historias se desvanecen, lo único que permanece es el amor que nos impulsa a proteger a quienes amamos, sin importar el costo. Y eso nunca se olvida. Eso es lo que convierte a un simple herrero en leyenda de su pueblo, en nombre que se pronuncia con respeto, en historia que se cuenta de generación en generación. Porque hay cosas que el hierro puede forjar y hay cosas que solo el corazón puede crear.
y Gaudencio Valenzuela forjó ambas, armas que salvaron vidas y un legado de honor que ningún bandido pudo robar.